en la pantalla de C5. Lu, cambiamos de tema. Vamos a hablar de los tomadores de los créditos UBA. Nosotros estamos con Gabriela. Gabriela es tomadora del crédito UBA. Y recién fuera del aire me explicabas. Vos hace 2 años pagabas de cuota 14.000. Hoy pagás 28.000. Gracias por venir, Gabriela. Sí, no, gracias a ustedes. Bueno, soy referente del colectivo de hipotecarios UBA de provincia de Buenos Aires. Es un colectivo que ya tiene un poquito más de 1 año de existencia. Cuando nosotros empezamos a ver cómo se desfasaban estos créditos, bueno, la gente se empezó a reunir por su propia iniciativa con la idea de peticionar a las autoridades que tomaran alguna medida al respecto. Es un crédito que se indexa cuota y capital acorde a la inflación. Cuando tenemos un salario bastante devaluado y ni que hablar con lo que pasó en estos 2 días, nos va a impactar directamente. ¿Qué pensaste en el momento que tomaste el crédito? ¿Pensabas que iba a haber tanta inflación de las más altas de los últimos 20 años en la Argentina? ¿Cuál fue lo tomaste como una oportunidad, digamos, cuál fue tu pensamiento en ese momento? Mira, en mi caso me permitía solucionar una cuestión personal. Yo compré mi casa hace 15 años y me divorcié, compré el 50% y calculé un 15% de inflación más de lo que en ese momento decía el gobierno. Más o menos me cerraban los números, me permitía solucionar una cuestión de vida. Soy una persona que no tiene hijos, que hace 25 años que trabaja en blanco y tiene una profesión. O sea, la viste, tanto, digamos, un aspecto lo viste. Y la economía de este país siempre estuvo atada a cierta inflación que jamás eliminamos, entonces uno más o menos calcula tratando de no creer en todo lo que le dicen, pero bueno, evidentemente excedió también cualquier posibilidad de previsión medianamente razonable. Ahora, hoy pagas una cuota de 28.000. ¿Cómo haces para casi vivir? 29. Mirá, se recortan un montón de gastos superfluos y no superfluos. Hoy en día hay un montón de gente que perdió un trabajo, que no puede llenar la heladera, que no se puede mover y que lo único que hace es pagar su cuota. Se está llevando salarios completos y hay personas que han perdido los 2 miembros de la familia, ambos trabajos, y están en mora y no pueden pagar. Esta es la situación de los hipotecados hoy, es gravísima, están llevando a un montón de gente a quedarse sin el sacrificio del trabajo de toda su vida. Es por eso que nosotros lo que pedimos urgente además es que suspendan las ejecuciones hipotecarias. En lo perverso de esta política, en los contratos de hipoteca tuvimos que renunciar a la inejecutabilidad de las viviendas. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si vos entras en mora, el banco después inicia un proceso de ejecución que es prácticamente automático. Entonces, lo primero que hay que hacer, digo, si este gobierno tiene ganas todavía de hacer algo por la gente, es suspender esas ejecuciones hipotecarias, porque de acá a fin de año va a ser un desastre esto. Ahora, todos recordamos un mensaje del presidente Mauricio Macri en un momento complicado, no sabemos lo que venía después en la elección, pero diciendo que estaban bajo análisis cuando propusieron una serie de medidas que se entendían como populismo en la instancia electoral, que incluía el tema de precios esenciales y otro tipo de medidas, y dijo que estaba en estudio hacer alguna ecuación para atenuar el problema que tenían los hipotecados UBA. Después se planteó una modificación en la ecuación entre la cuota y el ingreso. ¿En qué situación quedó esa medida? En meros anuncios. Ninguno de los 3 anuncios que hizo el presidente se llevó a la práctica. De hecho, hoy la gente se cansa de ir al banco a preguntar a ver qué pasó con esos anuncios. Y lo mismo sucedió en provincia de Buenos Aires, en donde se tomaron unas medidas paliativas que alcanzaron a un porcentaje ínfimo de los hipotecados. Lo hizo la señora gobernadora Vidal un día antes de que se tratara en la legislatura provincial un proyecto de ley de emergencia que hubiese dado una respuesta un poquito más acorde a la situación de los hipotecados. Tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional lo único que hicieron fueron hacer anuncios, que a esta altura uno lo único que puede pensar es que son electoralistas, que no han brindado absolutamente ninguna solución. Y mes a mes caen más familias que no pueden pagar. Ahora, Gabriela, como usted, como millones de argentinos, confiaron en Cambiemos, confiaron en el gobierno. ¿Usted se siente traicionada, estafada? Uno en lo que
no sé si desconfiar la palabra, pero uno lo que hizo fue acceder a una política pública que se suponía era de acceso a la vivienda. Sin embargo, esto es un negocio redondo para los bancos que ganan acorde a la inflación, tanto en capital como en cuota, mientras que nuestro salario, que está en pesos, en moneda nacional, se ha devaluado más de un 50%. Bueno, pero Es González una estafa, Fraga, en sintéticas González Fraga, palabras. el presidente del Banco Nación, les dijo que ustedes habían hecho un excelente negocio. Sí, tuve la suerte de escucharlo personalmente al señor González Fraga. Él dijo que esto es un negocio. Es ridículo, la verdad, a esta altura lo mínimo que uno puede pensar es que es ridículo, si no tengo que pensar que es un perverso o que hay cierta connivencia en ganancias que no son para el pueblo argentino. Está claro que el que compra una vivienda en este país no es para hacer negocio, estaría comprando Lelix si pudiera y Sí, yo quisiera hacer negocio, ¿no? convengamos que las personas que acceden a crédito SUBA o que accedieron en su momento a crédito SUBA, lo hicieron porque era una política que originalmente estaba pensada para personas que tenían unos ingresos que le permitían entrar, pero que tampoco eran ingresos demasiado cuantiosos. Y una de las condiciones era, obviamente, que fuera vivienda única. Es decir, ¿de qué negocio hablaba González Fraga cuando estás pensando en una política del propio gobierno, supuestamente orientada a personas que van a la búsqueda de su primera vivienda, que venían alquilando y que solamente tienen una vivienda? Así, ¿qué negocio puede haber? Y te hago un análisis paralelo que seguramente vas a coincidir. Si la esencia de esos créditos era ayudar a aquellas personas, como es tu caso y como es el caso de muchos, que no solamente confiaban en el país, en la estabilidad, sino que era una posibilidad para poder comprarse la vivienda única, si esa era la esencia, entonces ante una situación que no se condice con lo esperado, debiera tener una respuesta por parte del gobierno. Absolutamente de acuerdo. Nosotros lo que estamos solicitando es la eliminación de este sistema, o sea, la eliminación del UVA. En este país, con la crisis del 2001-2002, se prohibió por ley de orden público la indexación por inflación, o sea, la indexación por ser. Este gobierno la restauró, la indexación por ser. Y esta política, que supuestamente era de acceso a la vivienda, la hizo en base al ajuste por inflación. Nosotros lo que estamos pidiendo es que ese sistema que lleva a las familias a perder todo lo que tienen, se vuelva a eliminar y se vuelva a hacer algo razonable en donde las viviendas puedan ser pagadas de acuerdo a un precio justo, que es lo que corresponde, teniendo en cuenta que esto no es un negocio, sino que es un acceso a una vivienda única, familiar y permanente. Gabriela, hay colectivos de reclamos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en todo el país. Sí, el colectivo está conformado por distintas provincias, o sea, es un colectivo a nivel nacional y tiene sus referentes y sus colectivos en distintas provincias. Tenés Cava, tenés provincia de Buenos Aires es la provincia que más hipotecados tiene, somos alrededor de 40.000, está Córdoba, está Mendoza, está Santa Fe, está Tucumán, está Salta, está Misiones, hay en todas las provincias. Tierra del Fuego, creo que hace poco. En estos 2 días la cantidad de gente que nos está consultando en las redes sociales realmente explotó. La gente está muy preocupada porque este desfasaje impacta en la cuota de octubre para nosotros. Adrián, Lu, recordemos un dato que es muy interesante para compartir con la invitada. Ella nos decía recién, el gobierno volvió a habilitar la indexación de las cuotas de los créditos hipotecarios. Y del otro lado, para aquellos que tienen trabajo, que recordemos que es cada vez una casta privilegiada. Tener un trabajo en blanco y con una remuneración que se va ajustando de acuerdo a paritarias es de una situación de absoluto privilegio. Pero aún en esa circunstancia, las personas que tienen ese trabajo en blanco no pueden indexar sus salarios, porque de hecho la política de ingresos que ha dispuesto este gobierno es que sean acuerdos salariales por 1 año y a lo sumo con una cláusula de revisión en el medio. Recordemos también que este año las paritarias cerradas bajo el monitoreo del gobierno lo hicieron con pautas salariales del 28%. Tenemos una inflación interanual que supera el 57% y las paritarias donde puso el ojo el gobierno se cerraron en un 28%. Pensemos que esos que cerraron el 28% y están en blanco son los que están en mejor condición de afrontar ese tipo de indexación que recién nuestra invitada decía que rige en los créditos hipotecarios. ¿Querés decir algo como para cerrar, Gabriela?
No, lo que le pedimos, por favor, también a la señora gobernadora Vidal, que ayer dijo que quería escuchar a la gente, que nosotros hace 8 meses le pedimos una audiencia. ¿Nunca les dio una audiencia? Nunca nos dio una audiencia, así que si ahora tiene ganas de escuchar, sería un buen momento. Lo mismo que al señor presidente, también se le pidió audiencia. No solo nunca nos recibió, sino que se encargaron de trabar en el Congreso la ley de emergencia que en su momento era paliativa. A ver si por lo menos en un acto de gobernabilidad puede generar una transición lo más prolija posible como para que a nosotros ya se nos empiece a solucionar este El problema. reclamo está hecho entonces para el presidente y para la gobernadora. Gracias, Gabriela, por venir. Gracias a ustedes. Hacemos la pausa y vamos a estar